Ya. Entonces hablaremos de lo que es la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral es la entidad en el cual se produce un reflujo sistólico de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. En cuanto a su, en cuanto a su etiología, tenemos de origen de fiebre reumática, las secuelas cicatrizales da origen valvular engrosada, es rígida, que no se abre, que no abre o cierra incompleto, Origen de origen de endocarditis infecciosa. Hay perforación valvular o ruptura de las cuerdas tendinosas. Estos lo llevan a la insuficiencia. Y el tercero es cardiomiopatías. En cardiomiopatías, ¿qué hace? Hay dilatación del ventrículo, incluso hasta las cuatro cámaras hay dilataciones. Entonces, en estas miocardiopatías, por la gran dilatación de la cavidad ventricular izquierda, que puede determinar una insuficiencia mitral tipo funcional, o sea, como quien dice, lo estira y se vuelve una insuficiencia mitral tipo funcional, ¿no? Como en caso de insuficiencia aórtica, estenosis aórtica, hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Y el otro es infarto agudo de miocardio. Digamos, mi válvula era normal, la cuestión, no era insuficiencia, pero por el infarto del miocardio puede ocurrir forma súbita como disfunción por ruptura de los músculos papilares después del infarto. Entonces, la necrosis, lo lleva también a una insuficiencia mitral. Luego hablaríamos lo que es su fundamento fisiopatológico. Entonces, estamos en la insuficiencia mitral. La imposibilidad de cerrarse completamente la válvula mitral durante sístole ventricular permite el reflujo de sangre del ventrículo izquierdo a aurícula izquierda. Este reflujo depende del tamaño del orificio insuficiente y del gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Esta regurgitación de sangre de ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda en tales condiciones genera dilatación y aumento de presión en la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Y sobrecarga volumétrica en el ventrículo izquierdo con la evolución, el cual se transmite inmediatamente a las venas pulmonares. Luego hay hipertensión venocapilar pulmonar, y de esa manera se origina congestión pulmonar con edema intersticial tras sudación de líquido a los alvéolos pulmonares, originando el síntoma principal, disnea progresiva, probablemente grandes esfuerzos, pequeños, así, no progresiva, pero en casos graves puede aparecer edema agudo de pulmón. ¿Listo? Entonces, eso es su fisiopatología o fundamento fisiopatológico, mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia aórtica. O mitral, perdón. Síntomas. Muchos años se encuentran asintomáticos, ¿no? Muchos de estos pacientes se encuentran asintomáticos por muchos años. Puede ser, digamos, recién desarrollan los síntomas entre 6 y 10 años, ¿ya? Después del diagnóstico de la fiebre reumática. Digamos, si hoy día se ha diagnosticado la fiebre reumática, de aquí de 6 o 10 años el paciente recién va a presentar los síntomas, estamos diciendo. Como síntomas aparecen siempre disnea de esfuerzo por hipertensión venocapilar pulmonar, ¿no? O aumento de presión capilar pulmonar, de ahí la cuestión aparece. Hay también ortopnea, hay disnea paroxística nocturna, tos debido a la congestión pulmonar, palpitaciones debido a la fibrilación auricular, hemoptisis que no es frecuente como en casos de estenosis mitral. Con eso existe, pero no es tan frecuente como estenosis mitral. Fatiga está relacionado con la disminución del débito cardíaco por delante, ¿no es cierto? Hablaríamos sobre los signos, ¿no? Entonces, en los signos periféricos, la parte periférica de la que hablamos. Pulso arterial radial de pequeña amplitud. Ritmo es regular o puede ser irregular por fibrilación auricular. Presión arterial puede ser normal o convergente, o sea, se aproximan la presión sistólica y diastólica. Puede ser 110 sobre 90.
¿cierto? Entonces, pues, convergente llamamos. Bien, entramos a la región precordial, choque de la punta desplazado hacia abajo y a la izquierda. Ya no estará en quinto espacio, estará en séptimo, pues, y después se va hacia la axila, ¿no es cierto? Hacia la izquierda, debido a la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Listo? Frémito sistólico. Palpamos ahí frémito sistólico. Es muy raro de ser percibido por corresponder a un soplo de alta frecuencia. Auscultamos soplo holosistólico de regurgitación en foco mitral, con irradiación hacia la axila o algunas veces hacia el dorso, lado izquierdo, en mi tórax izquierdo, ¿cierto? Exámenes complementarios solicitamos, ¿cuáles? Electrocardiograma. En el electrocardiograma, crecimiento de la aurícula izquierda con hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga diastólica. Inicialmente, pero si hay hipertensión, probablemente inclusive puede haber, digamos, en el electrocardiograma hipertrofia ventricular, todo esto, ¿no? La radiografía de tórax es necesario. Cuando se encuentra el corazón de tamaño normal, indica leve insuficiencia mitral, ¿ya? Inclusive puede estar normal, solamente auscultamos el soplo, ¿no? En presencia de cardiomegalia, ya cuando es ya grande, traduce crecimiento de la aurícula izquierda e hipertrofia ventricular izquierda. Ecocardiograma permite valorar el grado de dilatación de las cavidades izquierdas, las características anatómicas de la válvula. Complicaciones, ¿con qué termina estos pacientes? ¿En qué termina, que diga? Primeramente hacen una insuficiencia cardíaca izquierda, luego hacen edema agudo de pulmón, fibrilación auricular, hipertensión pulmonar. Si hay hipertensión pulmonar, hacen una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no es cierto? O sea, las cuatro congestivas, que son personas susceptibles, ¿no es cierto? Entonces, pasamos a su resumen de la cuestión. Este resumen se habla de consecuencias hemodinámicas de la insuficiencia mitral. Tenemos fiebre reumática, el causante. Esa fiebre reumática lo ha llevado a insuficiencia mitral. Si hay una insuficiencia mitral, hemos hecho regurgitación del ventrículo izquierdo a aurícula izquierda. Hay reflujo de sangre, ¿no es cierto? Y por delante diremos hay disminución del débito cardíaco, ¿cierto? Pero por atrás, digamos, por la enfermedad retrógrada, hay aumento de presión en la aurícula izquierda, ¿no? Y aumento de presión en las venas pulmonares, siguiendo. Hipertensión venocapilar pulmonar. Y también incluso puede originarse de ahí hipertensión de la arteria pulmonar. El pulmón está congestionado, ¿no es cierto? Y hay hipertensión pulmonar. Repercute sobre el ventrículo derecho, se origina hipertrofia ventricular derecha, y luego probablemente una insuficiencia cardíaca derecha, ahí aparece ingurgitación yugular, ahí aparece, digamos, ascites, edema, todo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esto es en cuanto a su resumen de la insuficiencia mitral. Luego pasaríamos a otro tema, que es la estenosis aórtica. Esto también es frecuente y este es el más peligroso, es un poco más mortal, diremos, para los pacientes que hay. Entonces, este se define, o definición, consiste en la disminución del orificio valvular aórtica, con alteración de la vía de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta. O sea, no está saliendo la sangre del ventrículo hacia la aorta, ¿no es cierto? Es capaz de alterar condiciones hemodinámicas de las cámaras cardíacas por detrás del obstáculo y de la circulación por delante de él, ¿cierto? En cuanto a su etiología, podemos tener de tipo congénito, de nacimiento. Generalmente el paciente presenta los síntomas antes de los 30 años de edad, ¿ya? Y también lo segundo es secuelas de fiebre reumática, con la fusión de las comisuras y fibrosis diagnosticados antes de los 65 años de edad, de causa probable fiebre reumática. Y 3, degeneración senil, y a personas mayores, ¿no es cierto? Senil. Calcificación degenerativa progresiva del anillo valvular en pacientes mayores de 65 años. Ojo, seguramente será degenerativa o aterosclerótica
particularmente en pacientes con hiperlipidemia. Ellos tienen colesteroles altos. Y cuarto, endocarditis infecciosa. Son las causas más frecuentes. Hablaríamos sobre su fundamento fisiopatológico. Esta válvula aórtica normalmente mide, no es 3.3, corríjame, 3.5 a 4 centímetros cuadrados. ¿Ya? 3.5 es. Normalmente la sangre del ventrículo izquierdo fluye libremente a través de la válvula aórtica durante el periodo expulsivo. Entonces, en cada contracción tiene que salir del ventrículo a la válvula aórtica, ¿no es cierto? Pero en caso de estenosis aórtica, dificulta la salida de sangre del ventrículo izquierdo y por tanto produce aumento de presión en esta cavidad o en esta cámara. Como consecuencia, el ventrículo izquierdo se hipertrofia. El aumento progresivo del espesor de la masa muscular y el aumento de contractibilidad del ventrículo izquierdo, casi su presión sistólica, ojo, presión sistólica, puede llegar a cifras altas hasta 250 milímetros de mercurio. Normalmente es solamente hasta 120, cualquiera de nosotros tenemos. Entonces, como no sale, el presión incluso ha llegado a aumentar hasta 250 milímetros de mercurio. Ojo, hipertrofia ventricular izquierda es de tipo concéntrico. Aumenta su masa muscular, solo es beneficiado hasta cierto límite, ojo, encima del cual ocurre hipoxemia, porque no hay riego vial, no abastece, diremos, las arterias coronarias, ¿no? Por eso, ya, entonces, aquí prácticamente, entonces, encima del cual ocurre hipoxemia de la musculatura ventricular, por no existir una circulación proporcional de las coronarias. La hipoxemia crónica lleva a la degeneración progresiva de las miofibrillas responsables por la falla funcional del ventrículo izquierdo. En presencia de estenosis aórtica moderadamente severa, ojo, moderadamente severa ya, puede aparecer insuficiencia cardíaca izquierda. Claro, ¿por dónde va a salir? Su presión ha aumentado, entonces prácticamente esa presión mismo, esa válvula mitral que era normal, entonces lo ha dilatado, entonces hay una insuficiencia mitral tipo funcional, entonces tiene un escape de regurgitar hacia la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Eso me refiero, ¿no? Entonces, por eso, en presencia de estenosis aórtica moderadamente severa, puede aparecer insuficiencia cardíaca izquierda, el área de la válvula se reduce 1.5 a 2 centímetros cuadrados. Normal era 3.5 a 4, ahora la acción está 1.5 a 2 centímetros cuadrados, ¿cierto? En estos casos, la presión de la aurícula izquierda en circunstancias puede llegar a cifras de 30 a 35 milímetros de mercurio. Hemos hecho lo normal es 10 nada más, ¿no es cierto? El cual se transmite a las venas pulmonares, por supuesto, capilares pulmonares, luego hipertensión venocapilar pulmonar y puede llevar a edema agudo de pulmón y a casos extremos ya. Está retornando hacia atrás en forma retrógrada, ¿no es cierto? Hablaríamos sobre los síntomas. ¿Qué presentan estos pacientes con estenosis aórtica? Muchos pacientes pueden estar asintomáticos durante un gran periodo de vida. Pueden estar. Pero el síntoma que existe aquí, hay una triada. Uno es angina de pecho. Es el primer y más común de los síntomas que surge debido a la desproporción entre la oferta y el consumo de oxígeno por el miocardio. Para esa hipertrofia, diremos, probablemente no es suficiente prácticamente el riego que va a dar por las arterias coronarias, ¿no? Entonces, por eso es entonces ya la angina de pecho. Segundo síntoma es síncope. Estos pacientes presentan síncope. Ojo, es pregunta del examen, del residentado, donde quieran.
Es la pérdida de conciencia después o durante el esfuerzo físico. Es característico de la estenosis aórtica. ¿Ya? Mira, ¿qué me decía un pacientito del lado de Ácora la acción? Doctor, yo he corrido para alcanzar al carro la cuestión que venía, pero me he desmayado antes de acercarme al carro. Ha hecho esfuerzo que tenía su estenosis aórtica, ¿no? Entonces, ese es el esto, la acción. He desmayado, y si ya uno sabe, si es un síncope post esfuerzo, entonces estoy probablemente frente a estenosis aórtica. Otro síntoma, disnea de esfuerzo por insuficiencia ventricular izquierda, o sea, por la congestión pulmonar, todo lo que hemos hablado. Es una manifestación tardía y es de mal pronóstico. ¿Por dónde va a salir pues, la cuestión si hay una estenosis? Entonces, más se va en forma retrógrada, ¿no es cierto? ¿No? Signos. Dentro de los signos periféricos tenemos siempre pulso arterial es normal o disminuido en su amplitud, presión arterial normal o convergente con presión diferencial menor de 30 milímetros de mercurio. ¿Ya? Sabemos que es 40, ¿no es cierto? Ahora entramos a la región precordial. Palpamos perímetro sistólico a nivel foco aórtico. A veces podemos palpar en el foco accesorio. Choque de la punta, normal. Soplo sistólico de eyección audible en el foco aórtico, con irradiación para encima en dirección de la cara lateral del cuello, lado derecho. Entonces, el segundo espacio se raya hacia arriba, la acción en dirección de las arterias, ¿no? Ese es el típico del esto del paciente con estenosis aórtica. Frente a esto, exámenes complementarios. Una radiografía de tórax, el corazón es de tamaño normal, ¿no? Con silueta redondeada, que traduce hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Pedimos el electrocardiograma. Hay hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga sistólica. ¿No es cierto? Ecocardiograma aporta datos de la localización de las estenosis, si es valvular, subvalvular, fibrosa, subaórtica o supravalvular. También algunos puede haber, entonces localiza para decir que era congénito. Este paciente tenía una estenosis valvular, o puede ser subvalvular, o subaórtica, o supravalvular. Nos ayuda ahí. También puede ayudarnos a medir la supresión del ventrículo izquierdo, que hemos dicho 250, nosotros también. Complicaciones, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones. Ya, primeramente va a complicar, ¿no es cierto?, con una insuficiencia cardíaca izquierda. Segundo, puede llegar al edema agudo de pulmón, porque hace insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no es cierto? Y el último, que es más grave para el paciente, en cualquier momento puede llegar a infarto agudo de miocardio, porque ya estaba evolucionando o ya tenía episodios de angina de pecho, ¿no es cierto? En cualquier momento infarta la cuestión de este paciente. Y por último, muerte súbita. ¿Por qué la muerte súbita? Por el infarto agudo del miocardio. No sabe, en cualquier momento esto es la cuestión, infartan la cuestión porque están evolucionando o están con episodios de angina, con su dolor precordial, la cuestión, ¿no? Entonces, porque tienen, inclusive hay pacientes, digamos, eran programados para cambio de la válvula estos, entonces, digamos, pasado mañana este paciente hay que hospitalizarlo y bueno, pues ya entra a la cirugía cardiovascular, pero antes de la cirugía algunos incluso han infartado. ¿Ya? Entonces, esto es en cuanto a estenosis aórtica. El tema es bien bonito. De aquí salen bastantes preguntas también. Todo lo que estamos hablando aquí, todo salen las preguntas. ¿Alguna pregunta hasta aquí quisiera que me digan? Sí, doctor. ¿Ya? Acerca de esto último que estaba hablando, doctor. Estos síntomas que va a presentar la estenosis aórtica, que vendría a ser el síncope, la disnea de esfuerzo, son, como usted nos ha comentado, indican gravedad. Entonces, ¿serían estos síntomas suficientes para uno indicar un recambio valvular o se necesitaría
complementar con algún diagnóstico diferencial, doctor? No, mira, siempre aquí es uno la cuestión, ¿no es cierto? ¿Quién esto lo ve primero? El clínico. Puede ser internista, cardiólogo sobre todo, ¿no? Pero a veces los pacientes por error o no hay cardiólogo, llegan a sus manos el internista. El internista ya lo sospecha, si el internista es competente, puede manejar la cuestión, pero ya pide siempre interconsulta, cardiología, todo. ¿Y qué hace el cardiólogo? Lo confirma, tienes que pedir los exámenes complementarios, lo que hemos dicho, y todo eso, y después tiene que pasar, digamos, la parte estudio hemodinámico, cateterismo cardíaco. Y en cateterismo cardíaco te van a medirte esa presión que hemos dicho, 250, entonces te van a decir, sí tiene esta presión, está muy elevado, el tamaño de la válvula aórtica está tanto, ¿no es cierto? Y cómo están las arterias coronarias, ya, digamos, hay también hay ateromas, aterosclerosis, puede infartar, todo la acción de vida. Y de acuerdo a eso ya se programa para cirugía. Ahora, para cirugía, entonces entregas, pasas, porque en los hospitales grandes hay departamentos de cirugía cardiovascular, que están, por supuesto, casi juntos, digamos, con cardiología, pero tienen un cierto número de camas los cirujanos cardiovasculares. Entonces, los cirujanos cardiovasculares evalúan y piden todos los exámenes, listo, entonces ya lo programan, qué tipo de válvula vamos a poner, tal cosa, cómo va a ser la cirugía, y a la ejecución, todo el equipo, la acción aquí trabaja, ¿no? Entonces, el equipo de cirugía cardiovascular de fulano tal, lo estudian y lo someten a la cirugía. Entonces, no es inmediatamente la acción. No tiene que completarse la acción, porque el clínico lo ha encontrado, ahora cómo lo trata, entonces, y después ya entonces pasa la acción cirugía cardiovascular. Como decir que no es para mí la acción, pero ya le dará el tratamiento, porque aquí no vas a poder ni digitalizar nada, se vas a forzajear, si estenosis, ¿por dónde va a salir? Quizás vas a descongestionar con diuréticos, quizás vas a dar vasodilatadores coronarios, todas cosas en las que decir no haga esfuerzo, que esté en reposo relativo, tal cosa, usted necesita operación, ya le dices al paciente, bueno, te estoy pasando a cirugía cardiovascular. Usted va a necesitar el cambio de la válvula, ellos le van a indicarle qué tipo de válvula y para cuándo lo programan, todo eso. Así más o menos todo es secuencial, paso por paso, ¿no? No es aquí inmediatamente la cuestión ya como en una apendicitis, como les digo, la cuestión pasa a cirugía, la cuestión, entonces ya el cirujano dice, sí, pues apendicitis hay que operarlo. Listo, ya tiene su hemograma, ya tiene, digamos, exámenes preoperatorios, sí tiene, listo, ya, entonces ya el programa. No, no es así. Aquí tienes que completar. Sí o sí, estos pacientes tienen que pasar estudio hemodinámico, ¿no? Medida de presiones, cateterismo cardíaco que llamamos. ¿Ya? Ya, doctor. Una pregunta más, doctor. ¿Ya? El frémito cardíaco se presenta tanto en la insuficiencia mitral como en la estenosis aórtica. ¿Sería No, indicativo, doctor? ¿Cómo sería la semiología del sonido para la auscultación, doctor? Es que me hacen mal, quizás no están captándome. Yo les he dicho, el frémito es equivalente al soplo, ¿ya? Soplo sistólico, digamos, ¿ya? Puede ser también del diastólico, ¿no? Entonces, el frémito no vas a poder palpar, digamos, en soplo leve, una cruz, dos cruces, a partir de 4, la cuestión 4 o 5 cruces, también hay frémito en esos casos. Entonces, aquí si hay un soplo de intensidad más elevada, entonces palpas el frémito. ¿Ya? ¿Estaría bien hacer la auscultación, doctor, a nivel del segundo y tercer espacio intercostal derecho? ¿O No, aquí siempre vas a auscultar de foco en foco y los intermedios. Perdóname un ratito, por favor. Algo, buenos días. No, hay que ir nomás, porque son órdenes que vienen, porque ya nos hemos reunido con las autoridades y ya están obligando. Hay que ir, a las 8 nos vemos. Ahí, esa hora nos vemos, ¿listo? Sí. Hasta luego. Hablamos ahí.
Ya, entonces, ya. Sí, le comentaba, doctor, si estaría correcto palpar la No, no, intensidad con la que está el latido a nivel del no, segundo, tercer mira, espacio. no, primeramente siempre la cuestión, digamos, hace inspección, hay abombamiento, hay retracción, y si es posible, ¿no es cierto? Haces inspección, y en la inspección también choque de la punta puede verse, puede estar si es un paciente delgado, puede estar, ya no vas a ver en quinto espacio, puede estar en sexto y, digamos, desviado hacia la axila, entonces ya uno ya piensa de que estoy frente a una hipertrofia aquí, ¿no es cierto? Ya después empiezas a palpar la cuestión, ¿no es cierto? Ahí en la palpación vas a palpar el frémito, ¿no es cierto? Entonces ya lo notas ya el frémito y ya después ya utilizas tu estetoscopio en los 4 focos, ya pues vas a detenerte más, digamos, o si es una lesión mitral, entonces en el foco mitral o está donde está el choque de la punta, ¿no es cierto? Ahora, ¿a dónde se radia? Ahora tienes que calcular, de acuerdo a tu experiencia, algo esto, se corresponde en cuanto a la intensidad 1/4 o 2/4, perdón, con 6 hemos trabajado, ¿no es cierto? También hay 4, entonces con eso la cuestión tienes que poner. Y se radia la cuestión, es un soplo sistólico a tal lugar la cuestión. Entonces ya estás dirigiendo ya, cualquiera que uno sabe, entonces, pues el paciente, bueno, de acuerdo a la historia estoy viéndolo, que es una insuficiencia mitral, que se radia, digamos, hacia la axila, hacia el dorso, ya pues ya, ¿no? Y como en estos casos de la estenosis aórtica, en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal, ¿no? Ahí estoy escuchando el soplo sistólico, pero se radia hacia el cuello, hacia arriba la cuestión, la parte lateral del cuello, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor, Sí, eh, dímelo. dice, doctor, en nuestra bibliografía nos dice que en la inspección y palpación del tórax se percibe el choque de la punta o apexiano. Y dice que se perciben 2 latidos, doctor. ¿Usted podría corroborarnos que se perciben 2 latidos? No, Esos 2 no, latidos. no, esos latidos se tendría que ser doble lesión mitral, o perdón, aórtica. Hay doble lesión mitral, doble lesión aórtica, ¿ya? Al mismo tiempo tiene una estenosis, una insuficiencia, pero siempre algunas veces van con predominio de la estenosis, entonces en esos casos sí puede ser las dos cosas, ¿no? Pero a veces tampoco no es tan fácil determinar, ¿ah? ¿No es? Para eso tienes que tener una experiencia que haber auscultado cantidad de pacientes, pero para un principiante no es tan fácil. Esto, doctor, muchas gracias. ¿De qué? ¿Otro más? Ah, ¿Algo? doctor, buenos días. ¿Qué patología o condición del paciente podría alterar la auscultación de una estenosis aórtica, por ejemplo? Mira, como te digo, la cuestión, siempre, ya, la cuestión, la masa muscular, la obesidad, ¿no es cierto? O en el sexo femenino, mamas desarrolladas. Ahora después, otras patologías. El fumador, tiene pulmón del fumador, tiene ya enfisema o fibrosis pulmonar. Entonces, ruidos cardíacos totalmente un poco apagados, casi no te permite la cuestión, ¿no es cierto? O puede haber también derrame pleural, ¿no? En más que todo en mi tórax izquierdo. O puede haber también, digamos, un quiste datídico grande. O puede haber, digamos, ¿qué más? Quiste, derrame, fibrosis pulmonar. Bueno, esas patologías casi no te van a permitirte la acción, no te van a ayudarte. ¿Mm? ¿Algo más? Gracias, doctor. Es que ustedes, mira, ausculten la cuestión, desde ahora que estamos hablando, en la casa tendrán hermanitos, tendrán sus tíos, tías, dejan la cuestión, entonces, ausculten la cuestión. Aquí es, el tiro es familiarizarse. Por eso yo les he dicho,
tengan su propio estetoscopio. No es con prestado, totalmente con mi estetoscopio estoy familiarizado todo. Entonces, ¿no? Porque si tú vas al hospital, te alcanzan la cuestión un buen estetoscopio, pues aquí bien ausculto con esto, escucho, ¿no? Pero te alcanzan uno que cuesta 2 soles en el contrabando la cuestión, o también tu compañero maneja otro de esos, la cuestión, entonces no es igual. Por eso, cómprate un buen estetoscopio, primeramente siempre ausculten lo normal, entonces como es primer ruido, segundo ruido, ya después ya las desdoblamientos, los soplos, los frotes, ya por si viene la acción de los. O si no, tú mismo auscúltate la cuestión, ¿no? Por eso hay autores que dicen, uno mismo debe auscultarse, pero tampoco no es tan fácil si la cuestión, el tamaño o la longitud del esto de tu ¿cómo se llama? De tu estetoscopio es de 30, 40 centímetros, entonces no te vas a alcanzar desde atrás, ¿no? Entonces tendrá que ser uno largo la cuestión, pero con esto tampoco no es pues bueno auscultarse, la cuestión pierde el sonido por ahí cuando son muy altos, ¿no? Entonces, eso es la cuestión que tienes que hacer. Ojalá este coronavirus, la cuestión que desaparezca, pero y parece que no se va a ir, ¿ya? Porque hay peligro, nuevamente ha aparecido la cuestión, ¿no? Bueno, inclusive esta mañana me llama 1 o 3 de la mañana, la cuestión me hace despertar, doctorcito, venga usted, por favor, en el hospital no me quieren recibir, la cuestión, has entrado, he entrado, no quieren recibirme. Entonces, no se puede, pero háblale, nadie no te va a votar, dile, aunque sea, tienes que amenazarlo, pues traeré pues, a un periodista, dile. Entonces, ahí me llama el médico de guardia, una señorita, yo estoy haciendo de guardia, doctor, es cadáver. Entonces, explícale que es cadáver, ya no necesita ni oxígeno, nada. Eso estoy tratando de explicar a la cuestión, no me entiende, me dice, explícale, bueno, usted ha traído cadáver y te escobia, muerto, pe. ¿Qué puedes hacer? Claro, yo sé que la gente pues, piensa, no, está calientito todavía, ¿por qué no lo damos en calientito? Siempre, no, pues ya es cadáver, ¿ve? Entonces, están muriendo ya, otra vez la cuestión está llegando. Entonces, lo único, claro, que podemos hacer es cuidarse nomás. Y parece que con estas cosas que no tenemos en la vacuna nada, no vamos a regresar fácilmente, parece. Por más que quisiéramos la cuestión, pero no parece que no vamos a poder. Así están las cosas, pero después de todo, ¿qué podemos hacer? Todos pues estamos mojándonos, ustedes estarán perjudicándose, bueno, con el tiempo, esto se va a alargarse, según con su aprendizaje, bueno, todos, pues, algunos la cuestión ya económicamente, en todo estamos, pues cada uno tiene sus particularidades, no estamos bien, tenemos que tener un poco de paciencia, ¿qué más? ¿Qué podemos hacer? Así estamos. Bueno, jóvenes, nos vemos el día lunes. Doctor, disculpe, tengo una pregunta. ¿Ya? Con respecto a la insuficiencia aórtica, Ajá. ¿el uso de betabloqueadores se podría considerar como tratamiento o como paliativo? Mira, betabloqueadores casi nada que ver. Tendría que estar entrando a fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Entonces tú quieres disminuir esa fibrilación con respuesta alta. Respuesta alta quiere decir pasa de 100 o 120, 130, pasa de 100. Entonces quieres bajar, dosis bajas, pero ya hay digamos una insuficiencia aórtica, entonces hay una dilatación del ventrículo izquierdo, todo, ¿no es cierto? Entonces si tú le das la cuestión a los betabloqueadores, estás deprimiéndolo la cuestión. La depresión estás dándole, entonces no es conveniente. ¿Ya? Claro, utilizamos betabloqueadores en qué casos sí, en qué casos no. Por eso te voy a decirte, todo tratamiento es individual, no es igual la cuestión. Digamos, como decirte, ya, hablando de los betabloqueadores, tú eres persona joven, nervioso la cuestión, ¿ya? Entonces, ese para ti va a funcionar bien la cuestión. Si tuvieras, digamos, angina de pecho o tienes hipertensión arterial, yo voy a aplicar para ti la cuestión un betabloqueador. Uno me va a controlar la presión arterial,
es un paciente nervioso, taquicárdico, entonces eso me va a controlar. Pero para un paciente de edad, casi ya no. Y ese paciente de edad, de repente, inclusive es diabético. ¿Listo? Entonces, beta-bloqueador no funciona la cuestión. Y además de eso, en diabetes, la cuestión contraindica la cuestión de beta-bloqueadores, algunos, no todos, más me eleva la glicemia, glucosa. Entonces, ahora lo que yo quiero para este paciente de edad es, digamos, bloqueadores canales de calcio o inhibidores ECA, más llamado, mejor, inhibidores ECA. Inhibidores ECA me va a controlar su presión arterial y me va a proteger el riñón, porque este paciente diabético es candidato, en cualquier momento va a presentar su insuficiencia renal, entonces un protector del riñón más le estoy dándole. Entonces, cada uno tiene, no es aquí tanto también la cuestión, hay mucha gente que dice, bueno, este médico utiliza tales cosas, yo me anoto, igual debo utilizar. Puede algunas cosas surtirle, pero para mí todos los tratamientos siempre son individualizados casi. ¿A qué tipo de paciente quieres? ¿Cómo quieres? Todo esto. No es todo igual. Como te digo, tus beta-bloqueadores se puede utilizar, pero no es pues uniforme para todos. ¿Ya? ¿En qué tipo? ¿Cómo está? Digamos, puede ser una insuficiencia cardíaca leve, moderada, severa, o también hablamos de una insuficiencia cardíaca, digamos, compensada. Recién está yendo la acción. Ya descompensada, ya complicó con todo, así que es edema, todo. Compensada tendrá un pequeño edema, tendrá su disnea al caminar. Entonces, una insuficiencia cardíaca compensada todavía, no hay tanto problema. Descompensada, ya pues ya muy complicado, ya complicó con otros órganos más, ¿no? Entonces, depende eso. Lamentablemente, pues, ese curso debe enseñarles quizás un internista, en otros lugares, pues, hay farmacólogos siempre. Hay especialidad de farmacología. Entonces, eso te lleva de la mano lo que estamos hablando. Esto va a ser así, así, pero lamentablemente aquí pues la cuestión, no tenemos esas cosas, tampoco ustedes creo que son muy conformistas. Bueno, a la facultad por lo menos deben pedir, pero la cuestión, bueno, pues queremos pues un docente. Si no hay, digamos, un farmacólogo, por lo menos un internista o algo, la cuestión, alguien que maneje los medicamentos, la cuestión, tiene que ser así. Además de eso, existe pues, digamos, terapéutica clínica. ¿Qué quiere decir eso, terapéutica clínica? Hay gente que se ha especializado en eso, en terapéutica clínica, digamos. Hablaremos, ya, fiebre tifoidea. Fiebre tifoidea te va, digamos, definirte así, las complicaciones, los síntomas, los más grandes rasgos, terapéutica la cuestión, ya, todo la cuestión. Debe ser tratado con estos antibióticos. Alternativas, ya, pues si esto no utilizo, el paciente es alérgico, no tolera, o tiene una insuficiencia renal, tiene una insuficiencia hepática, este medicamento se metaboliza en el hígado, entonces no se puede utilizar, entonces ya, alternativas, ¿cuál? Esto. Ahí te dice tantos días debes utilizar, a tantos dosis, la cuestión, todo. Entonces, existe también, pero claro, esos textos casi no vas a encontrar. Algunas veces alguien saca, o la cuestión se acaba rápido, hay mucha gente detrás de eso está caminando, entonces, ya, pues, total de cuentas, como no hay tu experiencia, no hay tantos pacientes que ves todos los días, porque todo tu paciente en el hospital que se ha visto debe ser estudiado. Así es esto. No voy a ir, bueno, en la noche vengo, tempranito me levanto, tengo tales pacientes, a ver, tengo algunas cosas de duda, algo, entonces una repasada. Entonces ya después, poco a poco, ya te mecanizas, pues ya sabes. ¿Ya? Entonces, ese es esto, ¿no? Ahora, para nosotros también, no vayan a pensar de que realmente ser docente es digamos, lucro, nada. Es más perder el tiempo. Pierdes tu tiempo en la cuestión, enseñándote estas cosas. Lo único, la docencia, ¿qué te hace? Te mantiene actualizado. Sin querer, tienes que revisar. O tienes un paciente algo raro, entonces, bueno, tienes que revisar tus textos, todo, o si tienes algún colega, la cuestión experto también, entonces dialogan, intercambian todos los hechos, ¿no? Intercambio de experiencias, todo. Entonces, así no va a ser esto. ¿Verdad? Entonces, para nosotros como docentes, es lo único la cuestión, estas cosas es
nos mantiene. Y si no soy docente, nada, soy un rutinario la cuestión. Como decir la cuestión, para fiebre tifoidea se trata con clorfenicol o, digamos, otro antibiótico, esto, punto. Y en mi cabeza tengo eso, no me importa nada el resto. Estará complicando, tendrá problemas de insuficiencia renal, tendrá insuficiencia hepática, ¿qué estará pasando con el medicamento? Nada que ver. Es un rutinario, ¿ve? Entonces, ahora, ser docente es entonces, por lo menos mantiene actualizado. Y tampoco no vayan a decir que tuititos están actualizados. Depende de la cuestión de la gente. Hay algunos, pues, tendrán un textito de aquellas épocas, o no sé, o verán en la internet, o no sé, la acción. No tienen tampoco, entonces con eso no viven también, pues, ahí depende de la acción. Pero ahora si te gusta la cuestión, revisar, tienes que tener tu biblioteca, tienes que saber tus idiomas, todo siempre sale en inglés, entonces estar ahí todo revisándolo, lo último, así nomás listo, la medicina. Entonces, no es tan esto. Ahora, si ustedes se han metido a esta carrera, ya puede. Toda la vida ser estudiante, toda la vida gastar el dinero. Ahora, si vas a gastar el dinero también, depende de la cuestión. Hay famosos que son buscados la cuestión, buscados, ¿no? Yo he conocido famosísimos la cuestión, hay tipos demasiado buscados que no tienen tiempo. ¿Qué hacen la cuestión? Les voy a decir, van a la facultad corriendo, te dicta, todo la cuestión. O preguntas, te dice, por supuesto, dos, tres preguntas, contesta, y ya sube al carro y ya está yéndose a otro lado a trabajar, a otro lado. Ellos no te toman el examen, yo he vivido al lado de ellos. Ya, entonces me decía, ya la cuestión, mira, sabes, prepárame, claro, te da los claves, prepáramelo, así un examen más o menos, así. Tú tienes que prepararte, entonces le das el examen, él toma o te hace tomar la cuestión. Porque es un tipo que no tiene tiempo para nada. No califica él. Hace calificar con otro, con la secretaria, la cuestión lo hace publicar, punto. No importa, lo único, dicta clase, punto. Perdónenme. Nos vemos mañana, o lunes. ¿Aló? Hola, mira. Ahí estamos. Ya, mire. Chicos, podemos salir de sala.